Dios le bendiga en esta tarde. Muchas bendiciones a todos mis amados hermanos que están ahí conectados. La verdad estamos teniendo muchas fallas con el internet. De antemano le pido disculpas. Parece que está ya muy colapsado y pues está molestando bastante. Pero Dios le bendiga grandemente y poderosamente en esta tarde. Un saludo muy especial a todos allá en casa donde están. Gracias a Dios porque se han unido con nosotros en este ayuno de jóvenes. Este ayuno especial para jóvenes, para pedirle a Dios que fortalezca, para pedirle a Dios que una juventud que vaya adelante, una juventud que se levante. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Un saludo muy especial a nuestro pastor Orlando en casa, a su amada familia, a la hermana Marta, a todos sus hijos allá en casa. Muchas bendiciones también a la iglesia de Soacha, Tiempos de Gloria y Fe. A los amigos y pues también a los pastores que se encuentran liderando pues allá en la iglesia de Soacha. Muchas bendiciones en esta mañana tarde, porque ya son las 1 de la tarde. Y pues desearles a todos un abrazo en el amor de Cristo, en medio de esta cuarentena, en medio de toda esta circunstancia, esta situación pues que estamos viviendo a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el país. Darle un saludo muy especial a aquellos amigos que también están conectados a través de la página y a través de esta transmisión en vivo, que es para la iglesia Tiempos de Gloria y Fe y el Ministerio Juvenil Tiempos de Gloria y Fe, el de Suba Rincón y el de Soacha. Muchas bendiciones y bienvenido a este espacio, esta transmisión. Bueno, este culto en esta mañana pues es primeramente para hacer un devocional, un corto devocional, pues para ya dar por terminado este ayuno. Ya son las 1:12 de la tarde y pues ya a esta hora pues ya es el momento de lo que habíamos predeterminado en el tiempo para el Señor. Habíamos predeterminado desde temprano, desde muy temprano, orar aquí en casa, hacer el devocional temprano que hicimos esta mañana y pues de una u otra forma pues hasta la hora que estamos pues para terminar este servicio. Y pues yo quiero que usted que ya está allá en casa, usted mi amado hermano, usted joven que nos está acompañando allí en este ayuno, en este día de hoy, un ayuno que había sido programado pues de antemano para el fin de semana, ya finalizando el mes de marzo, pero pues como no queríamos terminar la programación, pues lo aplazamos y lo tratamos de realizar el día de hoy, pues ya como ustedes saben, por el tema del coronavirus, pues no pudimos estar congregándonos, pero desde casa, desde allí donde usted se encuentra, pues la idea es que esté ahí conectado, pegadito a la red y pues en la transmisión de este culto y la finalización para entregar este ayuno y ponerlo en las manos del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a el libro Segunda de Reyes, capítulo 23 y vamos a leer los 3 primeros versículos. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Vaya conmigo mientras va buscando por ahí. Acuérdese de que Dios es el único que merece toda la gloria, la honra y la adoración. Gracias a Él tenemos un día más de vida. Gracias a Él estamos aquí en pie con la ayuda de Él y siguiendo para adelante. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
Amado Señor y Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias por este tiempo especial, Señor. Gracias porque hemos estado en casa, Señor, ayunando, Señor, y poniendo este tiempo, Señor, en disposición a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres santo, eres glorioso, eres misericordioso, Padre. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos que están conectados a través de las redes, Señor. Aquellas personas que también van a ver el video después de la grabación, yo te pido, Señor, que los bendigas de manera especial. Y te pido que tu Espíritu Santo sea hablando en esta tarde de manera especial a nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Reyes, en esta parte, en esta porción de la palabra, encontramos acerca del rey Josías. Este rey que anduvo delante de Dios y que anduvo conforme a los estatutos delante de Dios. Aquí en este pasaje encontramos una porción en la cual el rey ha encontrado las escrituras, el libro de la ley, en ese entonces, en ese tiempo, y lo quiere leer delante de toda la nación, delante de todo el pueblo, delante de todas las personas que en ese tiempo estaban allí. Y leyeron el libro delante de todos ellos. El libro de la ley, el libro de los mandamientos, el libro de la ley de Moisés, en el cual pues recordaba todas esas cosas pues que en algún momento fueron escritas por Moisés en ese entonces cuando estaba en el éxodo con el pueblo de Israel. Pero en esta tarde también quisiera que meditemos también un poco en esta palabra de Dios, pero antes quiero que vayamos un poco más atrás, un poco más allá de lo que era la generación y la familia de Josías, donde estaba su bisabuelo, su abuelo, su padre, en donde el rey Ezequías, que era el bisabuelo de Josías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar a sus 25 años de edad y hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho también David, su antepasado, guardándolo en los estatutos y siguiendo el caminar con el Señor. Luego también llegó el rey Manasés, el hijo de Ezequías, el abuelo de Josías. De 12 años era cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, pero este rey hizo lo malo delante de Jehová, según las abominaciones de otros pueblos, ¿sí? Que dice el Señor, de otros pueblos que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Asimismo edificó altares y lugares altos que Ezequías su padre había derribado del dios Baal en ese tiempo. También le siguió el rey Amón, padre de Josías, y comenzó a reinar a sus 22 años, y reinó 2 años en Jerusalén, e hizo también lo malo ante los ojos de Jehová, como también lo hizo su padre Manasés, sirviendo a ídolos y haciendo el altar a otros dioses. Bueno, lo que quiero resaltar en esta tarde acerca pues, de estos reyes, de esta generación de reyes que viniendo a raíz del bisabuelo de Josías hasta el padre de Josías, lo que quiero resaltar es que han pasado 2 generaciones después de Ezequías hasta llegar al rey Josías, que llegó una generación que no dobló las rodillas a Baal, que no se postraron ante los dioses y siguieron lo recto ante Dios. Si podemos estudiar acerca de la Biblia, y yo creo que usted lo puede hacer allá en casita, acerca de estos libros, de estos capítulos de Segunda de Reyes, se va a encontrar con una generación que fue de Ezequías, en la cual temía a Dios. Un rey que anduvo conforme a la doctrina, a la ley en ese entonces, a la ley de Moisés, y la practicó y vivió en ese entonces. Pero a raíz de eso vivieron 2 generaciones, que fue la del rey Manasés y la del rey Amón, ¿sí? Esas 2 generaciones después de Ezequías no anduvieron conforme a los estatutos del Señor y a los mandatos de Dios.
Ellos andaron, más que todo fue adorando a otros dioses, adorando a Baal, adorando a los dioses de los diferentes pueblos alrededor de Israel. Ellos no obedecieron los estatutos de Dios y dejaron de adorar a Jehová para inclinarse a otros dioses. Pero cuando llegamos a Josías, encontramos una generación, una nueva generación, un rey que exalta a Jehová, un rey que teme a Dios, que teme a Jehová y que trata como de llevar los estatutos al pueblo y entender y hacer entender al pueblo de que Jehová es el Dios vivo, el único Dios que existía en ese tiempo. Gloria al Señor. Cuando nos vamos también allí a el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 1 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 35 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, y sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Si ven cómo lo relata el libro de los Reyes, está hablando de que no se apartaba ni a derecha ni a izquierda, sino que iba por el camino allí siguiendo a Jehová y no se postraba ni a derecha ni a izquierda, no seguía ni a un Dios ni seguía a otros dioses, solamente seguía al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, el Dios grande y maravilloso. En el versículo 3 del mismo capítulo 22 dice: a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo y los guardianes de la puerta, y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que los entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Bueno, en primer lugar vemos a Josías, un joven de 18 años, en ese momento, con la intuición, con las ganas y con el hacer la restauración de la casa de Jehová en ese momento. Quiero resaltar esa parte porque siendo tan solo de 18 años, él andaba conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los estatutos del Señor, siguiendo a Dios en todo y no se apartaba ni a derecha ni a izquierda. Y cuando tenía sus 18 años, allí decidió restaurar la casa de Jehová. En ese momento se encontraba destruida, en ese momento se encontraba pues tal vez abandonada, se encontraba porque más adelante en el versículo 5 dice: y que le pongan las manos que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles para comprar madera y piedra y cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces en ese momento un joven de 18 años decide restaurar la casa de Jehová, su amor hacia Dios, su temor hacia Dios, su pasión hacia todo lo relacionado con Dios, su celo hacia la casa de Jehová le inclinó a no apartarse a otros dioses como le habían hecho las generaciones anteriores de sus padres. Pero él estaba allí cimentado, siguiendo adelante, siguiendo al Dios vivo, al Dios de Israel. Gloria al Señor. También en segundo lugar, está muy atento a las palabras del libro de la ley. Es una persona que tiene mucho temor acerca de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. En el versículo 8 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán:
he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. En el versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado el libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto nos da una forma de lo que era Josías. Era un rey temeroso de Dios. Al momento de escuchar el libro de la ley y lo que decía el libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Pues yo creería que lo que Josías hizo fue como que dijo: el pueblo ha fallado, el pueblo está fallando conforme a esta ley, el pueblo está fallando conforme a estos estatutos, y al momento de rasgar sus vestiduras está haciendo como una señal de que su integridad, la integridad de él, tal vez está siendo perdida por medio también del pueblo, porque aunque él seguía a Dios, su pueblo no estaba siguiendo. Y se sintió indignado en gran manera, que rasgó sus vestiduras en ese momento. Entonces, en segundo lugar, quisiera resaltar a un joven de 18 años que escucha la palabra de Dios, que sigue los estatutos y los mandamientos, y se siente indignado cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo no está conforme a los estatutos ni siguen los mandamientos del Señor. En tercer lugar, Josías es un joven que consulta a Jehová. Es un joven que quiere la guianza de Dios, que quiere el consejo del Señor. En el versículo 13, para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro. En el versículo 19 dice: y tu corazón se entristeció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Aquí también vemos a un rey que consulta a Dios. Por medio de los profetas en ese momento, fueron a consultar a una profeta en ese entonces, la cual se llamaba la profetisa Hulda, una mujer de Salum, hijo de Tikva, la cual en ese momento era una profeta, la cual dio palabra de Jehová por medio de ella, y fue enviada a los profetas y a las personas que fueran a consultar a Dios. Entonces vemos a un rey que quiere consultar a Dios, que quiere solamente la guianza de Dios en el reinado y en todo lo relacionado con el reinado, con el reinado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Entonces ahí estamos en ese tercer punto. En cuanto también encontramos a Josías, el sincero, al que reconoce delante de Jehová su humillación delante de él, y que escucha lo que el Señor le está diciendo. Entonces, cuando él escucha eso, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 1, el cual estábamos empezando a leer, dice: entonces el rey mandó a reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que habían sido escritas en el libro, y que todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces vemos a un rey el cual es un ejemplo, un rey en el cual hay sinceridad, un rey en el cual decide reunir a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Dice la palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, hombres y mujeres, las cuales reunidos allí para escuchar
la ley de Dios, para escuchar el libro que habían hallado en la casa de Jehová. En ese momento el rey decide leer estas escrituras, indignado delante de todas las personas, les hace entender que estaban yéndose a otros dioses, que estaban dejando al Dios vivo, al Dios que es de Israel y al Dios que es de poder. Ellos estaban abandonando al Dios por irse a otros dioses, por irse a Baal, que en ese entonces era el Dios que le hacían incienso, al Dios que le hacían muchas ofrendas, y en cambio habían dejado a Jehová de un lado. Pero en este momento también refleja que hacen un pacto delante de Dios para que Dios tenga aún misericordia de ellos, para que Dios se apiade de ellos, porque habían dejado a Jehová de los ejércitos para irse a otros dioses. Pues yo también quiero decirte en esta preciosa tarde, así como también nació una generación como esta, una generación que le temía a Dios, un rey que le temía a Dios, así también tiene que ser una generación, unos nuevos jóvenes levantados. Se tiene que levantar una generación nueva, una generación que le tema a Dios, una generación que ande conforme a la palabra del Señor, una generación que quiera servirle a Dios, que dejen todas las cosas, todos los entretenimientos del mundo y que sigan la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor pide en este tiempo, en medio de las circunstancias, en medio de la situación acerca del coronavirus, del COVID-19 que estamos viendo. También Dios quiere ver una generación levantada, una generación que no le siga a otros dioses, una generación que sea toda la oración totalmente a Dios, totalmente a Jehová. Entonces quiero resaltar eso. Entonces tú que estás allí en casa, tú joven, levántate, levántate. Mira, así te dice el Señor, levántate, porque Dios quiere una generación que le tema a Dios, una generación que le honra a Dios, una generación que siga a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, como dice en el versículo 3, que dice: y guardarán sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirán las palabras escritas en el libro. Dios está hablando de una juventud que se humilla ante Dios, de una juventud que quiera servirle a Dios de todo corazón, que sigamos avanzando, que sigamos adelante, que sigamos de la mano de Dios, buscando cada día más del Señor. Pero también quiero resaltar algo que está en el versículo 5 del capítulo 23, algo que Josías hizo, y dice la palabra del Señor: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y estaban apartados de en realidad del Dios vivo, que es el Dios de Israel. En el versículo 12 dice: derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea en la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y allí corrió y arrojó el polvo y arrolló del cedrón. Entonces Dios, ahí encontramos al rey nuevamente tratando de quemar todos estos dioses, todas estas situaciones, toda esta idolatría que habían seguido por muchos años, por mucho tiempo otros reyes, otros dioses antes que Josías. Y él decidió acabar con todo eso, su temor, su amor hacia Dios, su celo hacia la casa de Jehová. Le dio para que tomara todos estos dioses y los destruyera. No quedaría ningún solo Dios allí, porque también el pueblo se había humillado delante de Dios y había reconocido todo, y ellos decidieron también, junto con Josías, destruir a todos los dioses de los cuales habían sido esclavos desde muchos años. Quiero resaltar eso y quiero que entienda usted, amado hermano que está allí, amado joven, amado amigo que se encuentra allí conectado a través de las redes sociales, conocidos que están allí pegados a esta red, a esta transmisión.
de que nosotros tenemos que estar con convicciones y principios de los cuales están cimentados en la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, como hermanos, como joven en la fe, tenemos que seguir y no rendirnos a otros dioses. Tal vez en este momento, pues, usted dirá, pero otros dioses, pues sí, hay otros dioses, se pueden nombrar. Uno de ellos puede ser el trabajo, bueno, uno de ellos puede ser el estudio, uno de ellos puede ser la familia. En este momento de la situación del coronavirus, Dios nos está haciendo un llamado, una alerta conforme a cómo estábamos viviendo, conforme a cómo era nuestra adoración a Dios. Tal vez es porque Dios ya se cansó de que le estábamos dando una adoración que no era agradable a Él. Así como el pueblo de Israel estaba haciendo una adoración a otros dioses, una adoración que no le agradaba a Jehová, así nosotros también estábamos tal vez buscando a Dios, no de corazón, como lo dice su palabra, sino que solamente es de labios y de boca y de corazón y de toda nuestra alma y de todo nuestro espíritu, no lo estábamos siguiendo. Entonces yo quiero esta tarde hacer un llamado a que reflexionemos conforme pues a lo que dice esta palabra en Segunda de Reyes. Y es que así como el pueblo de Israel estaba inclinado a otros dioses, así como el pueblo de Israel adoró por muchos años a otros dioses, nosotros podemos estar inclinados a otras cosas, quitándole el primer lugar y la prioridad a nuestro Dios. Eh, en cierto momento también hemos tratado de decir muchas veces acerca del querer y el amar a Dios, pero muchas veces no lo hacemos, ni lo practicamos, ni lo vivimos. Entonces lo importante es que nosotros así como también lo digamos, también lo practiquemos. Que así como pregonamos y predicamos la palabra de Dios, pues también practiquemos en nuestro vivir diario, en nuestro vivir cada día, y practiquemos lo que es la palabra de nuestro Dios. En el versículo 25 del mismo capítulo 23, quiero resaltar este versículo que dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es un ejemplo que nos da este rey de Israel, Josías, que siempre anduvo haciendo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. La Biblia lo describe y lo dice que no hubo otro igual en toda la tierra, en tantos reyes, en tantos profetas, no hubo otro igual que tuviera el celo, que tuviera la pasión, que anduviera conforme a los estatutos que están en la ley. Pero entonces yo quiero decirle a usted que la palabra de Dios tenemos que practicarla, tenemos que vivirla así como lo hizo este rey Josías. Tenemos que estar allí pegaditos de la mano del Señor, pidiendo la ayuda, la fortaleza, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que cada día nos ilumine, nos llene de su luz, de su verdad, que cada día Él sea el guía en nuestro caminar. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso y misericordioso. Quería dejarles este mensaje en esta tarde y pues ya que ha pasado el tiempo y pues la idea pues, pero entonces darle primeramente la gloria al Señor, la gloria a Dios y entender de que Josías fue un hombre que anduvo conforme a los estatutos del Señor, anduvo haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y siempre inclinó a otros, a su pueblo, inclinó a otras personas a servirle a Jehová y a dejarle servir a la mentira, a la esclavitud de otros dioses. Así yo también te invito en esta tarde que tú, joven que estás allí, tú, amado amigo que estás allí, amado hermano que estás allí, que nos está siguiendo a través de las redes sociales, tenemos que ser voceros y llevar a otras personas a que sigan a Dios. En medio de esta situación, de esta dificultad del COVID-19, háblele a alguien acerca de Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Nuestro amparo,
refugio tiene que ser Dios, tiene que ser Jehová de los ejércitos, tiene que ser el Dios de Israel. Entonces dígale a alguien, envíele un mensaje, llame a alguien y déle unas palabras de aliento y dígale que hay un Dios de poder, un Dios de unción que todo lo puede y todo lo hace posible y que hay una esperanza para ese amigo, para esa persona que tal vez no tiene al Señor. El apóstol Pablo dice que para nosotros el morir es ganancia y el vivir pues es para el servicio del Señor, para trabajar para la obra de Dios, para la obra de Cristo. Pues nosotros nos preocupamos son para aquellos que no tienen al Señor, para aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que puede afectarle esta situación y pues no pueden conocer a un Dios y pues de antemano pues perder la salvación. Entonces pues el llamado es a que invitemos a otras personas, a que demos un mensaje de aliento, de esperanza y que hablemos a alguien que hay un Dios y que hay una esperanza viva en medio de toda la situación y del problema en el cual estamos viviendo. Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Mil y mil bendiciones para usted que estuvo pegadito, conectado allí en nuestras redes a través de la transmisión que realizamos el día de hoy para el Ministerio de Gloria y Fe, Ministerio Juvenil Tiempos de Gloria y Fe de la Iglesia Cristiana Misionera Tiempos de Gloria y Fe. Un saludo también a los hermanos que estuvieron conectados en las redes de Tiempos de Gloria y Fe, también allá de la Iglesia de Soacha. Muchas bendiciones para todos mis amigos y conocidos que estuvieran allí conectados. Dios les bendiga grandemente y hasta otra ocasión en la cual estaremos transmitiendo a través de este medio. Muchas bendiciones. Dios los ama, Dios los quiere. Por favor, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Nosotros no perdemos la esperanza, tenemos la fe de un Dios vivo y la convicción de que Dios tiene todo en control y de que llegado el momento, Dios va a hacer algo. Pero tenemos que tomar una decisión y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Dios les bendiga grandemente, muchas bendiciones. Chao, chao. Saludos y muchas bendiciones.